Bien, pues buenas tardes. Les agradezco a todas y a todos que se encuentren en esta aula virtual. Daniel Benjamín, Daniel, ¿se me escucha y se me ve? Sí, perfecto. Pues muchas gracias, insisto, a todas y a todos por encontrarse en esta aula virtual. Les agradezco que vayamos prendiendo las cámaras para iniciar esta sesión. A ver, eh, eh, creo que es la primera vez que me toca estar con ustedes en este diplomado. Mi nombre es Octavio Bado, voy a ser el profesor de este módulo del día de hoy acerca, pues, de la ética en la interpretación convencional. Yo no tengo problema si se refieren a mí como doctor, licenciado, maestro, como Luis, como Octavio, como Bado. La gente normalmente me dice Bado, ¿no? Con el apellido que tengo, pues no necesito apodos. Lo único que sí les pediría es que no, mientras no me digan güey, no hay problema, ¿no? Y yo trataré también de dirigirme a ustedes pues con la debida corrección. Sin embargo, si de repente se me sale decirle al licenciado Javier Humberto, decirle Javier o a Humberto y hablarle de tú, pues en ningún momento será de manera irrespetuosa, ¿no? Claro, ya si me dice, hábleme de usted que no somos iguales, pues yo muy cumplidamente atenderé la observación y seré cuidadoso en eso. La dinámica que les quiero proponer, si ustedes me lo permiten, es que vaya yo avanzando en la presentación que tenemos hoy y haciendo por ahí algunos comentarios y dejaré hacia el final un momento, un tiempo para las reflexiones, las preguntas, los comentarios que puedan surgir. Aquí se vale, en esta sesión se vale, que me digan, mire, más que una pregunta, tengo un comentario. Perfectamente es válido. Ahora bien, si durante el tiempo que va la exposición van surgiendo dudas, podemos hacer dos cosas, o tener un cuadernito al lado, pues ahí estamos, o lo vamos poniendo por aquí en el chat, y, insisto, llegado ese momento, haré los comentarios. Les pido que lo hagamos así, porque si no, a lo mejor la doctora Ana Cristina me hace una muy buena observación, un muy buen comentario, entonces me clavo por allí, y ya no me regreso a la exposición, y la verdad es que ustedes no se merecen una explicación o una exposición, pues, desarticulada, ¿no? Entonces, y me parece que eso es importante. Bueno, entonces, dicho lo anterior, pues vamos a empezar. Les voy a proyectar, tenemos un material sobre esta clase que se encuentra en el apartado de materiales de la escuela de la página, en el apartado de materiales de la página de la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué es el material, digamos, en el que yo me voy a apoyar y que desde luego, al que desde luego ustedes pueden ir accediendo? Entonces, permítanme, voy a hacer aquí la magia de esta pantalla y vamos a proyectar. Sí se está viendo, ¿verdad? Muy bien. A ver, aquí tengo un problemita con la computadora. Sí se ve cuando estoy cambiando de lámina, ¿verdad? ¿Sí? Javier, ¿sí se ve? Sí, doctor, pero ya parece cortada. Hay que hacerla más Ok. chiquita, yo creo. A Ahí, ver, ahí aparece mejor. está bien. Ujú. Perfecto, bien. Bueno, pues vamos a hablar entonces de la ética en la interpretación convencional. Nuestro diplomado es de ética y jurídica y judicial electorales. Ahora, ¿por qué esto se vuelve relevante? Porque la interpretación convencional ha tomado una fuerza en México que es muy importante que la tengamos conscientes, que seamos conscientes de la fuerza que la interpretación convencional está tomando en México. La fuerza de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues, ¿qué les voy a decir, no? Con la reciente sentencia, no quiero pronunciar el nombre porque a lo mejor no lo haré adecuadamente, pero la sentencia notificada al Estado mexicano el viernes pasado con temas como el arraigo y prisión preventiva oficiosa, y donde la Corte Interamericana, pues, hace justamente una interpretación de convencionalidad. Digo, ahí está la prueba de la importancia que esto está teniendo en la actualidad. Sin embargo, también podemos apuntar
a que no solamente la interpretación convencional la realizan las autoridades de la Corte Interamericana, las juezas, los jueces de la Corte Interamericana, sino que debemos todas las autoridades, disculpen ustedes, todas las autoridades del Estado mexicano, perdón, realizar cierto grado de interpretación convencional y desde luego las juezas y los jueces mexicanos son jueces de convencionalidad. Entonces, esa es la importancia, digamos, de nuestro tema y de por qué verlo dentro de este diplomado. Este es, digamos, nuestro índice. Muy rápidamente el tema de la ética, porque esto, bueno, ustedes ya lo han estado viendo a lo largo de todo el diplomado, las modificaciones en las reformas constitucionales de 2011, los tratados internacionales en derechos humanos en el marco normativo, los principios rectores de los derechos humanos, la interpretación conforme y pro persona, esto que se ha llamado como el bloque de constitucionalidad y el parámetro de constitucionalidad. Yo, kelsenianamente, si me permiten decirlo, yo lo llamaría el criterio del control, pero ahorita vamos a llegar ahí. La obligación de las autoridades de respetar derechos humanos y el control de constitucionalidad y convencionalidad. Señala el Código Iberoamericano de Ética Judicial que el poder que se confiere a cada juez, a cada jueza, trae consigo determinadas exigencias que sean inapropiadas para el ciudadano común que ejerce poderes privados. A ver, las juezas y los jueces son personas, sí, pero también son órganos del Estado. Y en el caso que nos ocupa hoy, también son órganos del sistema de justicia interamericano. Eso implica que en el ejercicio de sus potestades no pueden comportarse simplemente como personas físicas, individuales, ciudadanas, ciudadanos, sino tienen que portarse, uno, como agentes del Estado y dos, como agentes del sistema interamericano. Yo lo voy a poner con un ejemplo. ¿Cuántas veces escuchamos a un funcionario, a una funcionaria pública decir, yo lo he escuchado, yo hago lo que me parece que está conforme a mis principios, porque en la noche cuando me voy a dormir, con quien me voy a dormir es con mi conciencia, ¿no? Entonces, cuando cumplo mis principios, me voy a dormir tranquilo, me voy a dormir tranquilo. Y cuando escucho yo estas expresiones, me quedo pensando, ¿quién le dijo a este abogado o a esta abogada que ser juez o jueza, más en materia constitucional, es para dormir bien, para descansar las 8 horas sin interrupción y jamás condolerse de las sentencias dictadas o jamás reflexionar acerca de si estuvieron bien dictadas o no? No, esa no es para eso, porque no son personas individuales. Un juez o una jueza, no solo constitucional, pero me quiero referir en particular a quienes desempeñan funciones de justicia constitucional, que son todos los jueces, ¿no? Toda la judicatura. Un juez o una jueza deben atender a una serie de mandatos que van más allá de su criterio o sus principios personales y que son aquellos mandatos que les impone la ética del sistema. Ese sistema jurídico al que sirven tiene una cierta ética interna, respecto de las cuales tienen que ser leales. Podría yo aquí, si me lo permiten, parafrasear a don Néstor Pedro Sagüez, ¿no? Ese gran jurista sudamericano, cuando dice que los jueces no pueden ser imparciales hacia la Constitución. Y tiene toda la razón. Entonces, en este momento, alguno de ustedes me levanta la mano y me dice, oiga, ¿cómo es posible? La judicatura tiene que ser imparcial. ¿Cómo nos estás diciendo aquí en un diplomado de ética que no deben ser imparciales? Sí, es que no deben ser imparciales a la Constitución, hacia la Constitución o respecto a la Constitución. Tienen que ser parciales a favor de la Constitución, a favor de los principios y los valores que la Constitución contiene. Porque lo que tienen que aplicar es la Constitución. Punto, se acabó.
Y esa Constitución, como parte de un sistema jurídico, tiene ciertos valores respecto de los cuales el juez o la jueza debe tutelarlos. Oiga, pero no son mis valores personales. Bueno, a ver, usted no está administrando su changarro, usted no está administrando su negocio, usted no está llevando su despacho, usted está despachando asuntos estatales y por lo tanto tiene que hacerlo conforme la ética del sistema jurídico. Si de plano es tan contraria a sus valores, a su cosmovisión, lo coherente es renunciar, ¿no? Bueno, esto me parece importante. La segunda parte de la lámina nos recuerda la importancia de el ser y el parecer. Pero, a ver, no en el sentido que nos decían algunos, sobre todo yo creo que profesores, esto nunca se lo oí a una profesora, entonces no voy a usar el masculino genérico. Algunos profesores cuando estudiábamos derecho, ¿no? Que te decían, para ser abogado hay que serlo y parecerlo, ¿no? Entonces, ya desde el propedéutico te ponías corbata y buscabas un reloj Mido que fuera de imitación para parecer abogado, ¿no? No, no. Aquí se refiere no a la vestimenta, no estamos hablando de moda judicial, no estamos hablando de a quién le queda mejor la toga o quién la trae más planchadita, no, estamos hablando más bien de resaltar la imparcialidad respecto de los asuntos y resaltar el apego a los valores del sistema jurídico. A eso se refiere. O sea, no es cómo se viste el juez o la jueza, es cómo se comportan, cómo operan en los asuntos que son encomendados a su criterio. El derecho ha de orientarse al bien o al interés general, pero en el ámbito de la función judicial adquieren especial importancia ciertos bienes e intereses de los justiciables, de los abogados y demás auxiliares y servidores de la justicia, que necesariamente han de tenerse en consideración. Por ejemplo, vamos a hablar de una ética procesal, ¿no? Muy rápidamente, simplemente para ejemplificar este punto. Pensemos entonces en los principios del debido proceso. Bueno, ¿cuál debe ser la conducta judicial respecto de los mismos? Pues de apego a esos principios, de protección a esos principios. Más allá de que se encuentren positivizados en la ley secundaria, siempre y cuando sean conductas exigibles, o en su caso, abstenciones exigibles, que se desprendan del mandato constitucional de los principios del debido proceso, se tienen que cumplir. Por eso nos dice la segunda parte, la ética judicial implica o debe aplicarse desde una lógica ponderativa que busque un valor, el valor razonable, la posición razonable de equilibrio entre unos y otros valores. El proceso judicial, en muchas ocasiones, no siempre, sobre todo por las potestades inquisitivas que tiene la judicatura, pero digamos como una primera aproximación que creo que nos puede servir. El proceso judicial, si ustedes se fijan, es un poco como una persona que va con los ojos vendados y que va siendo guiada por dos lazarillos, que son las partes. Pero cada lazarillo tira para lados distintos. Entonces, es ese juez, esa jueza que no conoce el asunto, que lo que sabe del asunto lo sabe, por lo que las partes le están narrando o le están contando, tiene a la vez, o sea, tiene que enterarse de lo que sucede para poderlo juzgar, más de lo que sucede, de lo que ha sucedido, pero a la vez tiene que encontrar el equilibrio entre los derechos, las potestades de cada una de las partes. ¿Hay un derecho a la defensa, por ejemplo? Claro que existe un derecho a la defensa. Ese derecho a la defensa me permite a mí entorpecer en todo momento el camino que sigue el asunto. Este derecho a la defensa me permite interponer constantemente medios de impugnación cuya finalidad evidente es detener el íter, detener el avance del proceso. No. ¿Tengo derecho a cobrar lo que me es debido? Sí. Entonces puedo simplemente apoderarme de bienes que garanticen y rematarlos sin mayor audición de la parte demandada. No. Pero es que tengo un derecho. Bueno, pero es que hay un debate, ¿no? Y este debate judicial es conducido, desde luego, por el juez.
Decimos que los poderes nunca deben ser absolutamente discrecionales, ¿no? Entendiendo como un poder absolutamente discrecional aquel que no encuentra freno jurídico, aquel que no tiene límite jurídico. Y la realidad es que en el Estado constitucional moderno no pueden existir poderes así. Entonces, a lo mejor alguien de ustedes me levanta la mano y me dice, ¿cómo no, doctor? Pues ahí está el poder constituyente. El poder constituyente es omnímodo. La realidad es que no es así. O sea, el poder constituyente encuentra límites operativos o límites prácticos en las circunstancias fácticas, ¿no? O sea, podríamos hacer hoy una nueva constitución y decir que Texas forma parte de México, pues sí podríamos decirlo, pero no tendrá ningún efecto. Pero no solo eso, también los límites jurídicos, ¿no? Lo acabamos de ver de nueva cuenta con esta sentencia de la Corte Interamericana. Porque, bueno, hay quien dice, bueno, para cumplir a cabalidad esta sentencia, se va a requerir modificar la Constitución. Pero es que la Constitución es obra del soberano. Bueno, pues resulta que ahora las obras del Estado soberano que se somete a la decisión de un órgano internacional deben estar de acuerdo con esas decisiones. Es una indebida intromisión. No, no es una indebida intromisión. Es el propio Estado que se ha sujetado de forma voluntaria, mediante la suscripción de tratados internacionales, a estas cuestiones de soberanía. Entonces, me parece que esto debe de ser claramente así. Por lo tanto, el nombramiento de quienes integran la judicatura, primordialmente de jueces, juezas, magistrados, magistradas, pero no exclusivamente de ellos, tiene que atender, sí, a una excelencia en la formación, sí, a un rigor metodológico demostrable, por ejemplo, en la elaboración de un proyecto de resolución, pero también en personas que sean capaces de apegarse a los valores éticos que derivan del propio sistema jurídico. Más allá, desde luego, del cumplimiento de las normas jurídicas, porque estamos hablando justamente de eso, de cuestiones de ética y no de cuestiones meramente, es un decir, de las normas jurídicas. Por eso, y esto, bueno, a final de cuentas, dentro, insisto, del sistema jurídico. ¿Qué es el sistema jurídico? Y no es que me quiera poner aquí marxista, pero creo que no habría muchas otras formas de describirlo, aunque igual ustedes me corrigen desde luego en la etapa de los comentarios y yo con atención les escucharé. Pero me parece que los sistemas jurídicos vienen determinados por los modelos económicos de producción, ¿no? O sea, el sistema jurídico occidental capitalista, no necesariamente neoliberal, pero en algunos momentos sí neoliberal, exige un determinado sistema jurídico, que a su vez está conformado o integrado por ciertos valores. Voy a poner un ejemplo. Pensemos en el Estado neoliberal. En el Estado neoliberal, en su vertiente económica que se transforma en lo jurídico. Y aquí me voy a servir, por ejemplo, de las ideas de don Jaime Cárdenas Gracia. Cuando nos dice, por ejemplo, bueno, pues el Estado neoliberal, ¿qué es lo que prioriza? La obtención de la ganancia, de la ganancia por parte de la empresa privada, la extrema delgadez del Estado, la función del Estado como un mero guardián de las leyes que garantizan o protegen el intercambio comercial. Bueno, el mercado, en ese modelo, el mercado es un valor, ¿no? En ese modelo jurídico, el mercado es un valor. Entonces, todo el diseño jurídico se hace pensando en que el mercado es un valor, en que lo que hay que proteger es al mercado, en que a quien hay que proteger es al gran empresario. Aquí estoy simplemente siendo descriptivo. Yo no estoy diciendo si esté bien o esté mal, tampoco estoy diciendo si ese modelo lo tenemos o lo hemos tenido o lo deberíamos tener en México. Simplemente estoy siendo descriptivo. Entonces, esa ética que viene fijada por el sistema y que rige el diseño de las instituciones y de los procedimientos legales es la misma ética que debe de tener el juez que lo aplica, ¿no? Porque si no serán disonancias. Si ustedes me pidieran ilustrar una disonancia, en este sentido, creo que la más a la mano sería el surgimiento del garantismo, ¿no? O sea, el garantismo surge con Ferrajoli, recordar que fue un juez penal, por una disonancia entre los valores de la Constitución liberal italiana del 46
respecto de los valores del Código Penal fascista, que era el que se aplicaba. Ahí hay una disonancia, ¿no? Entonces, el juez tiene que ser leal a algunos valores, ¿no? Tiene que estar acorde con ciertos valores de algún sistema ético. Nada más que en el momento en que Ferrajoli crea, digamos, el garantismo, las opciones son o eres fiel a los valores que se plasman en la Constitución o eres fiel a los valores que se plasman en el Código, pero no son los mismos. ¿Cómo que no son los mismos? Sí, porque la Constitución es una Constitución liberal, democrática, de derechos humanos del 46, pero el Código Penal es un código fascista, totalitario, que niega derechos de los años 30. Ahí hay una disonancia, ¿no? No profundizaré más, pero eso es lo que explica el surgimiento del garantismo. Aquí, digamos, en una circunstancia normal, de lo que estamos hablando es de que hay de que el diseño de las instituciones y de las leyes es más o menos coherente con ese sistema de valores y que por lo tanto el juez o la jueza deben de obrar de manera coherente con ese sistema de valores. No solo porque es el sistema, los valores del sistema jurídico, sino porque además son los valores que se encuentran detrás del diseño de las leyes que tienen que aplicar. Detrás del diseño de las instituciones en las cuales participan. Ahora bien, dejando a un lado el ejemplo italiano, podríamos nosotros señalar que se pueden presentar otros problemas y que incluso en México se nos han presentado algunos, ¿no? Pensemos en cómo era el sistema político mexicano de los años 70, digamos hasta los años 70. Estamos hablando que de don Miguel Alemán Valdés hasta don José López Portillo, o sea, la época del nacionalismo revolucionario, el modelo de sustitución de importaciones, la época del partido hegemónico, todo esto que o lo vivimos algunos que o peinamos canas o ya no tenemos que peinarnos, o si ustedes no lo vivieron, pues seguramente lo leyeron y saben de lo que estoy hablando. Bueno, era un modelo jurídico autoritario, ¿no? Era un modelo jurídico en el cual, pues sí, podían existir derechos y sí existía el amparo, pero había derechos que no se podían tutelar, como por ejemplo los derechos político-electorales, ¿no? Había, bueno, jurisprudencia sentada clarísima, ¿no? En el sentido de que no se pueden otorgar amparo en materia electoral. Hasta la fecha sabemos que existe eso. Entonces vamos a suponer que en 1971 o que en 1964, don Emanuel Cruz fuera juez de distrito. Y fuera un juez de distrito de avanzada, ¿no? Para la época. Un hombre muy leído, muy estudiado, un hombre conocedor del constitucionalismo de la época más, digamos, más nuevo. Pues. Y que además don Emanuel fuera un profundo creyente, como ya se era en otras partes del mundo, de que todos los actos del Estado deben poder ser sujetos del control constitucional. Y que además don Emanuel supiera que en ese momento histórico, 1969, estoy poniendo el ejemplo, el único órgano encargado del control constitucional era la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y entonces yo concurro ante don Emanuel y le digo, fíjese usted que me fui a empadronar al ayuntamiento, que era como se hacía en aquellas épocas, ¿no? Y para poder votar en las próximas elecciones. Pero allí en el municipio me dijeron que no me van a empadronar, que porque yo era un conservador enemigo de la revolución. Pues que no me van a empadronar. Y entonces yo concurro con don Emanuel y le digo que la justicia de la Unión me ampare y me proteja para que pueda yo ser empadronado y por tanto pueda yo votar. Perdón, pero como que ahorita me pegó la alergia, no sé por qué, pero bueno, mucha gente en la Ciudad de México andamos así ahorita, ¿no? Bueno, de todos modos les ofrezco una disculpa. Y entonces, don Emanuel, al estudiar el asunto, probablemente diría, bueno, pues la verdad es que este señor, o sea, si los hechos acaecieron como él está diciendo, la verdad es que tiene razón. Vamos a averiguar. Y entonces solicita, radica el asunto. Bueno, ya ven, siempre hacen prevenciones. Me previene algo, cumplo la prevención. Radica el asunto y le ordena al ayuntamiento, a la junta de empadronamiento, rendir el informe justificado. Y entonces,
Indignado, el abogado del ayuntamiento concurre a presentar el informe justificado. Y en el informe justificado simplemente se limita a recordarle al juez don Emanuel Cruz que desde la época del debate entre las tesis Iglesias y Vallarta, el amparo en México no sirve para tutelar derechos político-electorales. Perdón, es un mensaje aquí del trabajo. Digo, estoy en el trabajo, pero estoy en un aula, ¿no? Entonces, déjenme ver de qué se trata. Ok, bueno. Entonces, simplemente se limita a señalar eso, o sea, a señalar que el amparo es improcedente en materia electoral. Y entonces, don Emanuel, que ya lo sabía, dice, ching, y empieza a estudiar a ver cómo le da la vuelta, cómo le da la vuelta. Pero la verdad es que don Emanuel, si va a obrar conforme ese sistema jurídico que existía en aquella época, don Emanuel va a tener que sobreseer el asunto. O sea, no hay de otra. Eso es lo que va a tener que hacer. Incluso a pesar de que, como yo mencionaba hace unos minutos, no vaya a dormir tranquilo, porque pues no está atendiendo a sus principios o sus valores, pero es que no es un asunto privado el que está atendiendo, está obrando como agente del Estado. ¿Ok? Pero en este momento, alguno de ustedes me levanta la mano y me dicen, no, doctor, está usted mal en lo que está diciendo. ¿Qué no sabe usted que hay progresividad? ¿Qué no sabe usted que hay pro persona? ¿Qué no sabe usted que las autoridades tenemos que buscar la mayor protección posible de los derechos? Y yo diré, sí, a partir de 2011. Pero aquí estamos hablando del juez don Emanuel Cruz en 1969, donde eso no existía. Pues debía haber existido, sí, debieron haber pasado muchas cosas. José José no se debía haber muerto, pero las cosas pasan, las cosas pasan. Entonces, no debió haber sido así, pero así era el sistema jurídico. Y don Emanuel, o sea, lo que se le puede exigir a don Emanuel es que obre conforme el sistema jurídico. Otra, o sea, los valores del sistema jurídico. Otra cosa es, si nosotros nos ponemos a pensar en la posibilidad de rebelarnos contra esos valores de ese sistema jurídico cuando nos parecen inadecuados, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que se ha preguntado mucho respecto de los juristas nazis, ¿no? Y lo sabemos, es una discusión, además, muy interesante. Una cosa es que el derecho diga algo y otra cosa es que nos sintamos compelidos a cumplir con el derecho, ¿no? Son dos cosas distintas. Permítanme ponerlo con un ejemplo muy pedestre, si ustedes quieren, pero creo que puede ser útil. Levanten no la manita virtual, sino la manita que hacía en la cámara, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes han llevado serenata o les han llevado serenata? ¿Quiénes han llevado o les han llevado serenata? Bueno, vemos aquí varias manitas. Muchas gracias. Bajémosla. Bueno, no sé si lo sepan, pero en la mayor parte de los municipios de México, para llevar serenata hay que pedir un permiso al ayuntamiento. Y en la mayor parte de los municipios, o sea, está esto, pero no hay un trámite a seguir, no hay un costo, no, porque nadie lo hace, ¿no? Normalmente nadie nos sentimos compelidos a ir a tramitar un permiso para llevar una serenata. Pero ese es un caso pedestre. Pero en este tipo de asuntos, como el que estoy poniendo aquí con el juez Cruz, pues la verdad es que el planteamiento es otro. O sea, es un planteamiento que tiene que ver más, desde luego, con la tutela de los derechos y no propiamente los derechos auditivos de los vecinos. Entonces, bueno, esto me parece que es importante tenerlo claro. Bueno, esto es el código de ética. Ok. Quiero que observemos algo. Estas disposiciones que estamos comentando proceden del Código Iberoamericano de Ética Judicial, o sea, de la reflexión de jueces y juezas de toda América acerca de su labor y de los imperativos éticos de su labor. Y es muy interesante esto porque son jueces y juezas, o bueno, quienes elaboraron esto, jueces y juezas que provienen de países distintos. Toda es América Latina, sí, pero eso no quiere decir que nuestro derecho esté igual. O sea, el derecho mexicano podrá ser parecido al argentino, pero no es igual que el argentino. O el derecho mexicano puede ser parecido al boliviano, pero pues no es igual que el boliviano. Entonces, por eso vamos a encontrar que son mandatos, digamos, un poco más
genéricos. Estos núcleos concentradores, dice, de la ética judicial, reciben distintos nombres, pero parece aconsejable insistir, de conformidad con los documentos iberoamericanos, en la denominación de principios. Ahora, estos principios tenemos que distinguirlos, o sea, a ver, ¿son principios que están en el sistema jurídico? Sí. ¿Son principios constitucionalizados? Sí. Pero son distintos los principios de ciertas materias. Por ejemplo, en materia electoral tenemos principios: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, ¿no? Objetividad y máxima publicidad. Bueno, no son esos principios, o sea, no son los principios del fondo de la materia, sino son principios instrumentales que tienen que ver con la conducta de la judicatura. Por ejemplo, aquí entra la imparcialidad, ¿no? Ahora, el problema con esto, si es que lo podemos ver como problema, dice: los principios éticos configuran el repertorio de las exigencias, el centro nuclear o el core de la excelencia judicial, pero pueden justificar diferentes normas en donde se especifiquen distintas conductas. Voy a tratar de ponerlo con un ejemplo procesal. Probablemente, si nosotros habláramos con las juezas y los jueces, las magistraturas que hicieron este código, y les dijéramos: a ver, ¿están de acuerdo que un principio de la función judicial debe ser la imparcialidad? Yo creo que todos nos dirían que sí. Todos dirían: sí, no, claro, el juez debe ser imparcial. No podríamos permitir una jueza parcial que estuviera resolviendo los asuntos. Muy bien. Ok, a ver, ahora, díganme procesalmente cómo se debe manifestar esa imparcialidad. Y entonces ahí sí, dependiendo del sistema jurídico específico, habrá un juez que nos diga: bueno, mire usted, por ejemplo, la imparcialidad en asuntos de derecho privado implica que el juez está atado a lo que las partes le ofrezcan de caudal probatorio, aquello que pueda ser admisible conforme a la legislación y las inferencias que se desprendan de ese caudal probatorio. O sea, la imparcialidad como inmovilidad, ¿no? La imparcialidad como prácticamente aquí sí, como un árbitro de un partido, ¿no? Pero probablemente otra jueza de otro país nos diga: no, espérame, no, ¿qué te pasa? No, a ver, no. La imparcialidad, ¿qué debe querer decir? O sea, procesal, o sea, estamos hablando ya de los goles, ¿no? No puede implicar la inmovilidad del juez, porque las partes, la realidad es que no tienen el mismo poder. O sea, no es lo mismo que te defienda un despacho de estos grandotes que tienen sus oficinas en Reforma o en Cumbres, a que te defienda pues un despacho de gratuito de una universidad. No es lo mismo. Las posibilidades económicas e incluso de los litigantes no son las mismas. Entonces, el juez, en mi sistema jurídico, te va a decir: tiene poderes moduladores, poderes moderadores, que le permiten, por ejemplo, ordenar actos, en teoría general del proceso les llamamos medidas para mejor proveer, a efecto de averiguar la realidad de los hechos más allá de lo que las partes le han acercado. Sí, respetando, por ejemplo, el audit a partes, todo eso, pero puede hacer cosas. Entonces, ya no es un juez de red de tenis que está allí nomás, ¿no? Ya no es el árbitro de fútbol a la antigüita de que, pues, yo digo que eso fue falta. No, ya es el que puede revisar el VAR. En ambos casos estamos hablando de neutralidad. Perdón, en ambos casos estamos hablando de imparcialidad. Porque como concepto la imparcialidad es que no pretendas favorecer a ninguna de las partes, ¿no? Entonces, como concepto estamos cumpliendo con la imparcialidad en ambos casos. Pero dependiendo del sistema jurídico, esa imparcialidad se puede entender como una absoluta inmovilidad judicial o se puede entender como un inquirir la verdad más allá de lo que las partes le están acercando al tribunal o al juzgado. ¿Nos fijamos? Ahora, puede ser que cada uno de nosotros o de nosotras en nuestro fuero interno digamos: bueno, doctor,
fíjese que pues, yo me he formado siempre en derecho civil clásico. Yo estoy de acuerdo con la primera postura, me parece que esa es la correcta. Muy bien. Y así a lo mejor nos dice don Javier, pero a lo mejor don Miguel Antonio nos dice, no, yo vengo del área social, ahí me parece que es muy importante compensar los desequilibrios, los desniveles que hay en la realidad, entonces me voy más por el segundo modelo. Muy bien. Como elección personal, está muy bien, y entonces hagan ustedes sesudos artículos y nos los mandan para publicarlos aquí en la revista de Justicia Electoral. Pero, si son jueces, lo relevante no es la respuesta que ustedes den. Lo relevante es la respuesta del sistema jurídico, ¿no? Porque ustedes van a obrar como agentes del sistema jurídico, porque son jueces. Y digo jueces porque, bueno, pues en este caso puse ejemplo con dos compañeros, ¿no? Por eso, la enunciación de los principios y algunos rasgos o caracteres de los mismos se pueden hacer desde la perspectiva de un código iberoamericano, pero dotar de total y absoluto sentido a los principios no se puede hacer desde esa perspectiva, o no solo desde esa perspectiva, porque depende del sistema jurídico en particular del que estemos hablando. Y entonces regreso al ejemplo que les ponía yo con el juez Emanuel Cruz. Ese juez en 1969 tendría que reconocer que los derechos político-electorales no tienen ninguna cobertura judicial, ¿no? Pero un juez o una jueza del 2023 que en México dijera eso, uno diría, ¿dónde te has pasado los últimos 50 años? ¿Encerrado en una cápsula? Lo último que leíste de Derecho Constitucional fue la primera edición del libro de Derecho Constitucional de don Ignacio Burgoa, porque ya no te has enterado que hay toda una judicatura, tanto a nivel local como federal, especializada en la protección de derechos. Pero entonces, este hipotético juez, don Emanuel Cruz, que ha viajado en el tiempo, me levantaría la mano y me diría, pero es que nuestro sistema jurídico dice que no hay tutela judicial de los derechos político-electorales. Y entonces yo le diré, es que nuestro sistema jurídico ha cambiado. Y entonces, los valores de ese sistema jurídico, aunque sea el mismo país, aunque haya una continuidad incluso constitucional, ¿no? Porque se está aplicando, en teoría, sabemos que en contenido no, se está aplicando hoy, 2023, la misma Constitución del 17 que don Emanuel Cruz tenía que aplicar, entendida como documento. Yo sé que la Constitución es más que un documento, pero entendida como documento. Bueno, hay una continuidad jurídica, pero los valores han cambiado. Los valores han cambiado. Por ejemplo, esto simplemente lo apunto, esto que voy a decir lo apunto simplemente como para hacer una reflexión y meditar. Ahora que en muchas leyes, la última, por ejemplo, la ley de comunicación social, la Ley General de Comunicación Social, se introduce como un principio la llamada austeridad republicana. Y yo me pregunto, ¿eso implica un cambio en el sistema de valores jurídico? Porque además es un principio que ya está en la Constitución respecto de la función pública. O sea, no me refiero a la Secretaría de la Función Pública, me refiero a la función pública, ¿no? Como tal. ¿Implica un cambio de valores? Porque a veces ese cambio de valores nos toca observarlo en la realidad. Pensemos, por ejemplo, en los abogados rusos. Cuando nace la Unión de República Socialista Soviética en 1918, ¿no? Y entonces, el derecho zarista, que era un derecho feudal, con ciertos tintes capitalistas, de repente cambia frente a sus ojos y se convierte en un derecho revolucionario, o lo que le pasó a los abogados franceses, ¿no? En la época de la Revolución Francesa. El sistema jurídico cambió frente a sus ojos y cambió también el sustrato ético de ese sistema jurídico. Entonces ahorita me levantan la mano y me dicen, pues también nos pasó a los mexicanos, ¿no? A ver, ¿para qué andar poniendo ejemplos extranjeros? Extranjera, pongo usted un ejemplo nacional. Cuando nace México, también hay un cambio en el sistema jurídico y yo diré, pero no tanto. A ver, ¿qué leyes se siguieron aplicando? Las leyes de Indias. O sea, el cambio del sistema de valores en México no fue así, ¿eh? Bueno, ¿hasta cuándo tuvimos nuestros primeros códigos? ¿No? Hasta los 1870 y tantos. Seguimos aplicando el derecho anterior. O sea, para efectos prácticos, tú litigabas o resolvías los asuntos igual, nomás que en donde ponías que dictaba la sentencia el nombre del rey de España, ahora dictaba la sentencia el nombre del Imperio Mexicano, ya era lo mismo. Y los escritos
En lugar de decir el imperio, aquí en el virreinato de Nueva España decías el imperio mexicano o la primera república federal, pero no hubo un cambio de fondo, eso es lo que quiero decir. Y el sistema ético tampoco cambió, porque fue más una independencia que auténticamente una revolución. Bueno, la reforma constitucional de 2011. A ver, yo sé que ustedes han oído hablar mucho de la reforma constitucional y tengo la impresión que desde luego ustedes pueden compartir o no, y ahorita lo podremos debatir, que se ha escrito demasiado acerca de la reforma constitucional de 2011 y que mucho de lo que se ha escrito no son sino repeticiones, reiteraciones de lo que otros ya han escrito. Entonces, la verdad es que yo sobre ese tema pues me quedo con lo que ha escrito, por ejemplo, don José Luis Caballero, es un especialista. Entonces, pues yo creo que, vamos, porque de repente ya todo mundo empezamos, digo yo no, pero pues, vamos a sumarnos, ¿no? Empezamos a escribir acerca de la reforma de derechos humanos, el nuevo sistema de derechos humanos, ¿no? Y entonces de repente todavía te encuentras textos de 2020, 2022, la nueva reforma de los derechos, pues ¿cuál nueva? Ya va que en tercero de primaria, ya nueva no es, pues. Pero bueno, lo que pasa es que sí fue un cambio copernicano, o copernicano, no sé cómo se puede decir, en la forma en la que entendíamos los derechos. E implicó un cambio fundamental en la interpretación de los mismos. Primero, sí, desde luego, ¿no? Dejar a un lado esta denominación de garantías individuales. Esta es una disciplina que ha tenido distintos nombres, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a los textos clásicos del siglo XIX, se le llamaban derechos del hombre. Y a veces no sabíamos si eran derechos del hombre, entendiendo por hombre en el plural genérico, general masculino, o sea, de la humanidad, o derechos auténticamente de los hombres, ¿no? Porque había derechos de todas las personas, como podía ser el de la vida, pero había derechos que solo eran de los hombres, como el del voto, o había derechos que tenían modulaciones distintas si hablábamos de hombres o de mujeres, como el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, bueno, primero derechos del hombre, después se empezó a hablar de garantías individuales, de garantías constitucionales, y es hasta este momento cuando en México empezamos a hablar de derechos humanos. Ahora, aquí hay una distinción que es importante. A ver, les voy a pedir, permítame un segundo, voy a sonarme la nariz, permítame un segundito, no se me vaya. Gracias por su gentil espera. Bueno, a ver, decíamos entonces, eh, una cosa que tenemos que observar es, decíamos, este cambio, entonces, derechos humanos. Bueno, ¿eso implica un cambio respecto de los valores del sistema? Sí, sí, muy importante. Cuando yo digo garantías constitucionales, estoy diciendo que se encuentran ¿dónde? De la Constitución, o sea, parece esto una obviedad, ¿no? Está en una Constitución, pero son garantías constitucionales. Cuando yo digo derechos humanos, y todo esto nos lleva al problema de bloque de constitucionalidad y todo eso, ¿no? Cuando yo digo derechos humanos, estos pueden no estar en la Constitución, pueden estar
en otros documentos, de los que ya tendremos que debatir su posición en la jerarquía jurídica, como por ejemplo, un tratado internacional. Pero no solo en un tratado internacional, sino encontrarse, por ejemplo, en una ley secundaria. Miren ustedes, una de mis líneas de investigación aquí en la Escuela Judicial es lo que le he denominado la Agenda Gerontológica de la Democracia Mexicana, que en parte tiene que ver con los derechos político-electorales de las personas adultas mayores. Por favor, no digamos abuelitos. Luego salen, es que los abuelitos, salen en los periódicos, atropellaron a un abuelito. Bueno, güey, ¿cómo sabes que era un abuelito, güey? A lo mejor era abuelo. Pero además, o sea, a ver, los abuelos y las abuelas ya no son como veíamos en la televisión o en las películas, ¿no? O sea, ¿cuál es la imagen de la abuelita mexicana Sara García, ¿no? Es una señora que está ahí en un rincón tejiendo carpetitas con un gatito al lado, ¿no? Toma y a ver, abuelita, dice la canción. Ahora las abuelitas son distintas, tienen su chat, te mandan mensajes y de repente, abuelita, oye, ¿me invitas a cenar? No, hijo, pues, fíjate que salí con un señor, creo que ya te conseguí un nuevo abuelito. O sea, ya son distintas, pues. Los abuelitas, o sea, la gente adulta mayor es distinta del estereotipo, es lo que quiero señalar. Bueno, no la Constitución, ojo, no la Constitución, sino una ley que se llama Ley General de Personas Adultas Mayores, establece que este grupo etario tiene el derecho a la consulta. El derecho a la consulta, como lo tienen, por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas, como lo tienen las personas de las comunidades afromexicanas. Pero este derecho no se encuentra en la Constitución, sino en una ley secundaria. Entonces, bajo la visión de garantías individuales o de garantías constitucionales, esa no era una garantía constitucional, porque por definición no estaba en la Constitución, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de derechos humanos, eso se vuelve irrelevante. A ver, es un derecho. No me importa si está en la Constitución, entendida la Constitución como texto, o si está en un tratado, o si está en una ley. Es un derecho y punto, se cumple, o sea, se acabó, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos un cambio muy importante, que a quienes nos formamos antes de este modelo, que yo sé que aquí habemos poquitos, es más, probablemente sea yo el único, yo me gradué en 1994, me titulé en el 96, el siglo pasado ya, fue un cambio radical, porque a nosotros nos habían enseñado, o sea, la materia que llevabas era garantías constitucionales o garantías individuales. ¿Y dónde te enseñaban que estaban? En la Constitución. Punto, se acabó. Ahora, resulta que ya no se llaman así, pero no solo es que le cambiaron el nombre. Es como pasa con el IFE y el INE, ¿no? Ah, pues es que le cambiaron lo de federal por nacional, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Tuvo nuevas atribuciones, tiene nuevas atribuciones. Entonces, cambiar de garantías individuales o garantías constitucionales a derechos humanos es un cambio que va más allá del propio término, tiene que ver con el fondo. Entonces, eso en un primer momento. Entonces, tenemos que considerar los derechos que no son de la fuente constitucional, entendiendo como constitucional el librito, pues, el librito como que, bueno, esto voy a abrirlo para que vean que hay un librito adentro, pero bueno, el librito como tal, ¿no? Hagan de cuenta, esta es una revista, pero hagan de cuenta que esta es la Constitución. Entonces, te enseñaban que supongamos que es la Constitución, te enseñaban que los derechos estaban en la Constitución. Y ahora resulta que no están en este librito, o que no solamente están en ese librito. Pero después te establece reglas o cánones de interpretación. Y te dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, los tratados de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este párrafo te dice muchísimas cosas que te cambian los valores del sistema y que te exigen a ti cambiar esos valores del sistema, obrar con ese cambio. Primero, te dice, fíjense, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución. Lo que te está diciendo entonces es que no solo están en la Constitución. ¿Te fijan? En la Constitución entendida como librito, ¿no? No solo en la Constitución. Se interpretarán conforme a la Constitución y los tratados internacionales. A ver, voy a dejar de presentar porque quiero profundizar en esto. A veces me gusta dejar de presentar un poquito para poderles ver con mayor claridad. Bien.
Siendo muy esquemáticos, y yo sé que es reduccionista, pero bueno, esta es una sesión de 2 horas, no es o sea, esta clase es parte de un diplomado, no es el diplomado en sí, ¿no? Permítanme reconstruir el pensamiento de cualquier sentencia, la argumentación de cualquier sentencia, a partir de una construcción lógica, ¿no? O sea, normalmente las consideraciones, los considerandos de una sentencia, se pueden reconstruir a la forma de un silogismo, donde tenemos una premisa mayor, una premisa menor y las conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok. A veces hay más de una premisa y entonces estamos en presencia de un silogismo sorites o de cascada, pero no es, tampoco es una clase de lógica. Entonces, simplemente les pido que aceptemos acríticamente que se puede reconstruir el pensamiento judicial de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo con un ejemplo. Robo es apoderarse de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo. La definición de robo. Juan le rompió el vidrio al coche de María con una piedra y una bujía, lo rompió el vidrio y lo echó a andar ahí directo, los cables, y se llevó el carro. Bueno, tenemos una formulación general, una premisa general, y tenemos una formulación particular, que es la reconstrucción de los hechos, ya la reconstrucción probada, no me voy a meter ahorita en problemas probatorios, la reconstrucción ya probada, ¿no? Que es, Juan se llevó el coche de María, ¿no? Bueno, en este ejemplo que estoy poniendo, suponiendo que estuviéramos construyendo una sentencia, ¿cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor? En este ejemplo. ¿La definición del código es la premisa mayor o la premisa menor? El hecho acaecido de Juan, que se lleva el carro de María, ¿es el hecho, es la premisa mayor o es la premisa menor? Adelante, Luis Alfredo. Creo que la premisa mayor debe ser la que establece el código, ¿no? Claro, la premisa mayor en cualquier silogismo de este tipo siempre es la formulación más general. Siempre es la formulación más general. Esto sucede incluso hasta o debe suceder incluso en los dictámenes periciales. Entonces, siempre en la construcción de una resolución, la premisa mayor es la premisa más general. Por lo tanto, la premisa mayor es la premisa normativa. Es la que contiene las formulaciones generales que deben ser aplicadas al caso concreto. La premisa menor son los hechos probados, o sea, que el juez o la jueza tienen por probados. Y entonces la conclusión es la aplicación de la formulación general al caso concreto. Reconstruyo muy rápidamente. Robo, dice el artículo, me voy a inventar el número, 214 del Código Penal del Estado de México, que robo es apoderarse de cosas ajenas sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo. Premisa menor, hechos. Juan rompió el vidrio del carro de María con una bujía, se subió, lo arrancó ahí directo con los cables y se lo llevó sin la autorización ni de María ni de ningún apoderado de María. Conclusión, por lo tanto, Juan ha cometido el delito de robo y debe ser condenado a tal tiempo, ¿no? Bueno, esa es la reconstrucción. Ahora, antes de 2011, la construcción de la premisa normativa era una construcción, sobre todo en juicios de primera instancia, ¿no? Estamos poniendo aquí ejemplos de juicios de primera instancia. Sé que aquí hay una pregunta sobre casación, ahorita la atendería, pero digamos, pensemos en asuntos de primera instancia, ¿no? La formulación de la premisa normativa, o sea, la premisa mayor, era necesariamente nacional, ¿no? O sea, un juez de primera, piensen ustedes en cualquier juez o jueza de primera instancia, el juez primero de lo civil, la jueza cuarto de lo penal, el juez mixto municipal, en esos asuntos, que son la gran mayoría de los asuntos, ¿no? La formulación de la premisa mayor tenía dos características que cambian radicalmente a partir de 2011. La primera es que debe ser a partir del derecho nacional. Se construye a partir del derecho nacional. Esa es la primera premisa. O el primer requisito para construir esa premisa normativa. El segundo es que no se puede aplicar la Constitución. Los jueces y juezas de primera instancia eran, yo sé que hoy nos suena terrible, pero así eran, jueces de legalidad, jueces de mera legalidad. Entonces, ¿con qué materiales construía un juez o una jueza ese asunto? Pues tal y como lo dije, con lo que dice el Código Penal de su estado.
Oiga, pero la Constitución, no. A ver, la Constitución la aplican, estamos hablando antes de 2011. La Constitución la aplican los tribunales federales. Había una especie, para efectos de nuestra sesión, había una especie de cercenamiento de valores éticos del sistema. Porque solo se podían aplicar aquellos o referenciar los valores que tenía el sistema jurídico, pero en el ámbito de lo legal, no en el ámbito de lo constitucional. Porque esa era la labor de la Judicatura Federal. Lo cual es terrible, porque entre otras cosas es cercenar el valor de la Constitución como cúspide del sistema, no solo del sistema jurídico, o sea, entendido como normas o reglas, sino también del sistema de valores. A partir de 2011, se le dice entonces al juez o a la jueza, tú tienes que aplicar la Constitución y los tratados. Lo acabamos de ver en esto que leíamos del artículo primero constitucional. Tú tienes que aplicar la Constitución y los tratados. Y entonces, permítame el tecnicismo, de madrazo, le dicen a los jueces y a las juezas que tienes que tomar en cuenta el sistema de valores de la Constitución, pero no solo el sistema de valores de la Constitución, sino también el sistema de valores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se expresa, aquí me estoy adelantando algunas láminas, no importa, que se expresa por conducto del Pacto de San José, pero de muchos otros pactos más. ¿Me van siguiendo? Y esto obliga, no solo, a ver, o sea, sí te obliga en la interpretación a tomar en cuenta esas disposiciones, o sea, lo que dice la Constitución o lo que dice los tratados, pero también la interpretación judicial que se ha hecho, pero también los valores que se encuentran allí. Voy a tratar de ilustrar esto con un ejemplo. Hace más o menos año y medio, una amiga magistrada, era magistrada electoral y se pasó, digamos, a la magistratura ordinaria. Entonces, pues, magistrada civil, ¿no? Bueno, me dice, oye, es una persona muy de una visión muy garantista, muy preocupada por temas siempre por temas de derechos humanos y la aplicación judicial de los mismos y todo. Entonces me dice, oye, Vado, esto lo estoy narrando, es una experiencia que me pasó a mí. Luego hay gente que se queja, nos viene a contar de sus experiencias. Bueno, pues es que no me sé la experiencia de Javier, ¿no? Esa ya que nos la cuente él. Pero a ver, no les estoy platicando. Fíjense que una vez iba a la carretera y me quedé sin gasolina. No, sin experiencias tienen que ver con la clase. Me dice, oye, Vado, tengo una bronca. Fíjate que mi ponencia, porque ahí digamos como que se heredan, ¿no? Entonces ya es gente que tenía mucho tiempo ahí. Mi ponencia no entiende que los asuntos civiles, incluso aunque sean civiles, hay que verlos desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Cómo le hace? O sea, no lo entienden. Entonces, cuando me mandan un proyecto y les digo, ¿cuál es la perspectiva de derechos humanos? Me dicen, no, doctora, pues estos contratos, son relaciones entre particulares, ¿cuáles derechos humanos ni qué 8 cuartos? No, aquí eso no la rifa. Por favor, quiero que les des una plática, pues como para sensibilizarlos sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de derechos humanos. Ok. Entonces, pues me invita, doy la plática, fue una plática así, igual que como estamos teniendo esta clase, una aula virtual. Y entonces ya al final de la plática, pues uno de los proyectistas, en pocas palabras lo que me dijo es, oiga doctor, pues qué padre, qué bueno saludarlo, qué interesante lo que nos dijo, pero no nos sirve de nada. O sea, estuvimos aquí porque la magistrada nos citó, pero no porque realmente nos vaya a servir. Claro, me lo dijo muy educadamente, pero eso era lo que me estaba diciendo. Entonces le dije, a ver compañero, ¿usted ha resuelto algún asunto, ha proyectado o tramitado, instruido algún asunto donde haya una persona de la tercera edad? Y entonces se empieza a acordar, sí, fíjese que un asunto muy interesante, como que le interesaba ese asunto, ¿no? Un asunto de un menor que pide pensión, pero el padre cuando contesta dice que es la tercera edad y que tiene ciertos gastos, no sé qué. Ok. Me dice, incluso hasta exhibió su acta de nacimiento y todo. Ok. Entonces le digo, cuando usted proyectó ese asunto, ¿consultó la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores? Sí. Hay una Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En ese estado del que estoy hablando, incluso hay una ley local de derechos de las personas adultas mayores. No los conocía. Claro, porque era un tipo ducho en el Código Civil, pero no en lo demás.
Bueno, ahora, para hablar de esto de ética judicial en interpretación convencional, le digo, ¿sabe usted, a ver, qué trámite le dio? Pues como que qué trámite. Sí, o sea, bueno, se lo pasaron y usted elaboró el proyecto de resolución. Sí, pues ya lo pasé y lo votaron y se acabó. Ok. ¿Le dio usted alguna celeridad especial? ¿Le dio usted alguna prioridad? Dice, no, 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 doctor, es así como, pues usted no sabe, ¿no? Pues es conforme van llegando. O sea, conforme van llegando se van formando y uno va haciendo los proyectos. Le dije, ¿sabe usted que la Corte Interamericana ha establecido una sentencia de Perú? Tiene un nombre muy largo, Sindicato de Trabajadores, no me acuerdo qué carambas, contra Perú. Estableció allí que los asuntos donde haya personas adultas mayores, por el solo hecho de ser personas adultas mayores, sin ninguna otra condicionante, tienen derecho a una mayor celeridad, simplemente para que puedan ver la ejecución de la sentencia. No, pues no sabía. Ahí está, papá. Ahí está. Entonces, todavía hoy hay quien cree que no es relevante. No, 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 no me se aplica. O sea, que la construcción de la premisa normativa, que es en la que estamos, es lo que dice mi código, lo que dice mi ley. Pero es que la Constitución, no es en amparo, no, no. Pero es que la Corte Interamericana, ay, ¿qué Corte Interamericana? Yo no vi eso en clase. A mí, un maestro me dijo que ni le hiciéramos caso. Entonces no voy a hacer caso. No, le tienes que hacer caso. Y entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana, en este ejemplo que estoy poniendo aquí, establece que el valor expeditez, el valor rapidez de la resolución de un asunto, debe ser mayormente tutelado cuando estamos en presencia de un asunto donde una de las partes es una persona adulta mayor. Esto que estoy diciendo no lo dice la Constitución. Ya no vayan a salir aquí de clase, a ver, es como que creo que lo vi en el 35, déjeme reviso. No, 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 neta, no lo dice la Constitución. No pierdan tiempo ustedes buscándolo, no lo dice la Constitución. No lo dice el Pacto de San José. Sí lo dice una convención interamericana en materia de derechos de las personas adultas mayores que México apenas acaba de aprobar. Entonces no era vigente en el ejemplo, en la época del ejemplo que estoy poniendo. Pero sí lo dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y por lo tanto, entonces nos obliga. Entonces, resulta, por ejemplo, que en el sistema jurídico mexicano, un juez o una jueza que quiere ser realmente leal a los valores del sistema interamericano, tiene que asumir que uno de esos valores es la mayor expeditez de los expedientes o de los asuntos donde hay una persona adulta mayor. Ahora, probablemente varias y varios de ustedes me digan, oiga, doctor, yo no tenía ni idea. Y eso no les convierte en ignorantes del sistema interamericano, porque así como estoy poniendo este ejemplo, el compañero Emanuel Medina o la compañera San Juana Jaramillo nos podrán poner un ejemplo, no sé, de derecho ecológico, que todos los demás y todas las demás ignoremos. Pero lo que sí es que nos obliga, o les obliga a quienes son juezas y jueces, al menos en su materia, no solo a conocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino, sino también a conocer la jurisprudencia, pero más aún, a entender los valores que estos tratados y esta jurisprudencia tutelan, porque son valores que tiene que tutelar. Oiga, pero es que entonces, pero es que como el ejemplo que nos está poniendo, no son valores que se desprendan claramente de la ley. No, pues la ley, normalmente no se van a encontrar esos valores. Tampoco se desprenden de la Constitución, pero sí se desprenden del sistema interamericano. Y la propia Corte Interamericana lo ha dicho, lo dijo, por ejemplo, digo, por referirnos al caso mexicano, en Radilla, ¿no? Todos los jueces y juezas nacionales son jueces interamericanos. Cuando nos está diciendo eso, lo que nosotros tenemos que entender también, tenemos que entender también es que somos juezas y, bueno, son jueces y juezas que deben ser leales, que deben ser parciales hacia los valores del sistema interamericano. Ahora, ya sé, me van a poder decir, oiga, doctor, pero eso está muy complicado. Bueno, ¿quién dijo que ser juez o juez era fácil? O sea, si nos dedicáramos a algo fácil, ponemos un negocio de venta de pepitas, ¿no? Pero la aplicación del derecho para la resolución de conflictos humanos, que esa es la función esencial de un juez o una jueza, pues nadie dijo que fueran fáciles. Entonces, fíjense los efectos de esto. Voy a regresar a la presentación.
A ver, déjeme hago aquí un ajustito. Ok. Luego le pico acá y ya quedó. Ahora, hay un elemento que me parece fundamental. Fíjense. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ok. Vamos a regresarnos acá. Les voy a poner un caso. Ustedes me van a ayudar a resolverlo. Es un caso real. Viene una elección en un municipio, gana X planilla el ayuntamiento y toman protesta. Y tienen unos pocos meses, es un caso real, fue el caso de un municipio que se llama Pedro Escobedo. Tienen escasos meses gobernando y resulta que había un asunto en inejecución, un amparo, la inejecución de un amparo que había llegado hasta la corte, porque no se había cumplido. Un asunto de reintegrar recursos. Bueno, llega la nueva administración, pues les informan en la entrega de resolución, oigan, está este asunto en la corte, pero pues el nuevo secretario de Planeación y de Finanzas del municipio dice, pues no hay lana, no, pues es que nos condenaron a restar mucho dinero, no hay lana. Ustedes saben que los municipios en México, por regla general, esos siempre han vivido en pobreza franciscana, eso no es nuevo, esos siempre han sido así. Entonces, continúan con el incumplimiento que había iniciado como 2 administraciones atrás o una administración atrás, incumplen la sentencia y les cae la voladora. Y entonces la corte destituye al presidente municipal por haber incumplido con el amparo. Lo destituye. Escándalo. Fue noticia nacional. Frente a esto, entonces, lo que se hace es que, frente a la falta absoluta, la constitución de ese estado no prevé expresamente la repetición de las elecciones, sino lo que prevé es que, pues, el cabildo, en reunión, en sesión, nombrará de entre las sindicaturas y las regidurías, pues, un presidente municipal sustituto o presidenta que concluirá el periodo. Y eso es lo que hace. Se reúne el cabildo y dice, pues ya, ahí le cortaron la cabeza al presidente municipal, ya no es, pues. Tenemos que elegir, y eligen a alguno de ellos, no acuerdo si un regidor o un síndico. El chiste es que lo eligen. Así sucede. Llega un grupo de ciudadanas y ciudadanos ante el órgano electoral local y dicen, oye, te venimos a pedir que convoques a elecciones extraordinarias porque nuestro derecho al voto activo ha sido lesionado, ha sido afectado. Mira, tú organizaste la elección hace unos pocos meses, no tenía ni un año, hace unos pocos meses, organizaste la elección, ganó Perengano, una elección complicadísima, por cierto, ganó Perengano. Ahora resulta que por estas broncas, la corte lo quitó y entonces entró Sutano de presidente municipal, que era un regidor. Y entonces ustedes miran, bueno, pero pues estaba dentro de la fórmula, ¿no? El ayuntamiento es una forma de gobierno colegiada, estaba dentro de la fórmula, no hay problema. Pero el argumento que decían estos ciudadanos y ciudadanas era un argumento interesante, era un argumento mucho más sutil. Miren, el escrito y el procedimiento se los estaba iniciando un ex asesor de consejero general del INE, entonces era gente que tenía elementos para presentar algo interesante, ¿no? A ver, nosotros sabemos que votamos por la fórmula, o sea, en realidad el voto es por la fórmula, ¿no? Cuando votas por ayuntamiento, por regla general en casi todos los estados es así. Pero la verdad es que tú votas, sí, por la fórmula, pero la fórmula que encabeza Javier Humberto, porque él va de presidente municipal, que Denise Alejandra va de síndica, que Cristina va de regidora y que Claudia y Miguel Antonio también van de regidores. Entonces, nosotros votamos por la fórmula en el entendido de que esos eran los cargos que iban a desempeñar. O sea, nosotros queríamos que Javier fuera presidente, que Denise fuera síndica, que Ana Cristina, que Claudia y que Miguel Antonio fueran regidores. Pero ya que salió Javier, y entonces ponen a Miguel Antonio, a ver, es cierto, nosotros votamos por Miguel Antonio, pero no para presidente, sino para regidor. Tan es así que si Miguel Antonio hubiera sido el candidato a presidente municipal, quién sabe si ganan. A lo mejor hasta gana por más, pero la realidad es que no sabemos.
porque también a lo mejor pierden. Por lo tanto, nosotros queremos que se repita la elección, que se repita la elección. Y entonces empezamos a analizar el asunto. Yo decía hace un momento que la constitución local de ese estado no prevé, y en estos supuestos de los que estoy hablando, una elección extraordinaria. Y sí prevé algún tipo de elección extraordinaria, pero no por este supuesto. Y lo que preveía la constitución local de ese estado en ese momento histórico era que la convocatoria a elecciones la tenía que formular el Congreso del Estado, a la legislatura local. Esta petición se presenta ante el Instituto Electoral. ¿Ustedes cómo ven? ¿Obsequiamos o no obsequiamos la pretensión? Suponiendo que, hagan de cuenta que ustedes son las consejeras y consejeros electorales, yo soy el secretario ejecutivo, entonces someto a su consideración en sesión o en una reunión de trabajo esta solicitud. A ver, aquí está lo que trajeron las ciudades los ciudadanos, ya lo circulamos, ya tienen ustedes tiempo de estudiarlo, pues, ¿qué onda? ¿Para dónde jalamos? Ustedes díganme. Ustedes tienen que decidir. Y además, comentario al margen, esa es la chamba de un consejero o consejera electoral. O sea, la chamba no es cobrar el sueldote que está ahí en nómina, ¿no? Digo, pues obviamente tiene que cobrar por eso, pero la chamba es tomar estas decisiones, tomarlas públicamente, defenderlas y hacerse responsables de la decisión, que es lo que les estoy pidiendo en este ejemplo. Considerando los parámetros que hemos visto aquí. Considerando estos parámetros. ¿Qué hacemos? Adelante, doctora. Sí, bueno, doctor, pues yo creo que ya, y sobre todo en esta materia que es la electoral, creo que se ha dado más margen de interpretación, es lo que he visto, porque luego en materia civil somos súper de estricto derecho y más en lo mercantil. Pero yo creo que aquí igual pudiera ser que sí, porque lo que están es garantizando y están promoviendo, protegiendo, respetando esos derechos humanos. Creo que muchas veces sí es la costumbre del lugar, sí es como más accesible hacer una interpretación de la norma en el sentido de garantizar más pues lo que se llama ese derecho y la democracia. Entonces, gracias, doctora. La doctora Ana Cristina nos dice, bueno, a ver, estamos hablando de derechos político-electorales, derechos públicos, la interpretación puede ser, digamos, más flexible y la función es tutelar y proteger derechos, ¿no? Entonces, pues convoquemos a elecciones. Tenemos aquí esta primera posición. ¿Quién más? Ahora, estoy refiriendo a esto, pero ustedes me pueden citar el Pacto de San José, el Pacto de los Derechos Políticos Civiles, Internacionales de Derechos Políticos y Civiles, o sea, podemos introducir en la discusión elementos que van más allá de esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más? Adelante, Luis Alfredo, te escuchamos. Pues considero que se podría hacer una especie de consulta, ¿no? Ante el tribunal local sobre la situación, no sé, o algo así. Una consulta ante el tribunal local. Y la realidad es que sí ha habido en varias ocasiones que se intentan hacer consultas, tanto a los tribunales locales como, por ejemplo, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, aquí tendríamos algunos elementos, ¿no? ¿A quién tendríamos que consultar? ¿Al Tribunal Electoral local o al tribunal encargado del control constitucional, que puede ser, por ejemplo, una sala constitucional del Tribunal Superior o, como el caso de la Ciudad de México, un tribunal especializado? Pero tenemos aquí una otra propuesta. Muy bien, Luis Alfredo, continúa. Bueno, continuando con lo que dices, te iba a decir que generalmente si se hubiera sometido a un tribunal local, ¿no? En el supuesto, estoy seguro que hubiese sido, no sé, por incompetencia, ¿no? Entonces ahí se hubiera formulado un JDC para subirlo al tribunal federal electoral. Ok, muy bien. Muchas gracias, Luis Alfredo. Muy bien, ¿quién más? Doctora, con usted de nuevo.
Ok, si este caso les comento a todos, cuando aquí en el año 2011 en el estado de Michoacán, la comunidad purépecha de Cherán, bueno, el municipio de Cherán, no quería que se llevaran a cabo elecciones a través de partidos políticos en su comunidad, sino que ellos querían hacerlo a través del sistema de usos y costumbres, que nunca lo habían hecho, porque siempre se había hecho a través de votos. Entonces, y de partidos políticos, me acuerdo que presentaron la solicitud ante el tribunal, ante el Instituto Electoral de Michoacán, y entonces el instituto lo que hizo fue como solicitar como una opinión a las universidades aquí en el estado. Entonces pidió opinión a 3, 4 y las universidades dijeron, no, no se puede porque pues tienes que ajustarte al marco de legalidad. Y me acuerdo que entonces en la resolución el instituto dijo, pues no, o sea, no podemos porque de acuerdo a los marcos de competencia y demás. Y entonces dijeron, pues se van a presentar ahí, el día de la elección se van a establecer las casillas y todo. Entonces, ellos lo que hicieron fue promover un JDC, me acuerdo perfectamente, y cuando promovieron el JDC, pues se fue hasta Sala Superior, y Sala Superior, después de analizarlo, resolvió que sí, que tenían derecho, que se podían hacer pues las elecciones de ellos a través de usos y costumbres, y ordenó al Instituto Electoral que una semana o dos después de las elecciones, no, fue hasta febrero, llevar a cabo ¿cómo se llama? La elección a través del sistema de usos y costumbres, y que se ordenó al Congreso del Estado a legislar en ese sentido. Y yo siempre he tenido esa, pues no duda, pero digo, ok, pudimos haberlo hecho más rápido porque al fin de cuentas eso era como lo correcto, pero las autoridades lo que hacen es, pues no, no me toca, o sea, ya si me llega la orden de arriba, pues lo hago, pero si no, no. Y creo que a veces eso hace también que se retarden los derechos. No es que no lo tuvieran, es que no se animaban a aplicarlo. Entonces creo que va por ahí lo que preguntan. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Este asunto que les platico me tocó. Y yo no era ni director jurídico en ese momento, ni consejero, ni nada. Yo era director de Educación Cívica y Capacitación Electoral. Pero por alguna razón, el presidente de ese instituto confiaba en mi criterio jurídico, cosa que mucho estimaba. Y me dice, ¿cómo ves? A ver, Vado, estudiate el asunto y tú sugiérenos, ¿no? O sea, me puse a estudiar. Y mi sugerencia fue decir, no somos competentes. No podemos entrar a analizar el fondo del asunto. Y la doctora Ana Cristina me podía decir, pues qué formalista se vio usted, ¿no? Y yo diría, no, porque lo dice claramente la disposición constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. A ver, la razón de ser de las constituciones es los derechos humanos. Creo que no podríamos tener duda con esto, ¿no? O sea, ese es el core, ese es el centro de la Constitución. Y el sistema de gobierno, la forma de gobierno se debe de construir entonces alrededor de la tutela o la protección de esos derechos. Por tanto, las competencias de las autoridades se tienen que entender alineadas, y en eso comulgo desde luego con la doctora, alineadas a la protección de los derechos, porque esa es la razón del Estado. O sea, ¿cuál es la razón por la cual existe el Tribunal Electoral? Pues la razón no es para que esté aquí hablando yo, la razón no es para que dicten sentencias, no, la razón es para tutelar derechos político-electorales y garantizar que las elecciones cumplan con los principios constitucionales. Esa es la razón de ser, ¿no? Entonces, como pueden ver, está vinculada con los derechos. Pero eso también implica que las autoridades no pueden ir más allá, porque cuando van más allá de sus competencias rectamente entendidas, cuando van más allá de sus competencias, invaden la esfera de competencias de otra autoridad. Y entonces me van a decir, pero las autoridades no tienen derechos, no tienen derechos, pero tienen competencias. Y hay un sistema constitucional de distribución de competencias que tiene una lógica y que atiende a ciertos valores. Cuando nosotros trastocamos ese sistema, aún bajo el pretexto de proteger derechos, lo que estamos haciendo justamente es ser desleales, ser infieles, no solo al texto, sino sobre todo al sistema de valores. En ese caso concreto, entonces, lo que dijimos es, no somos competentes. ¿Por qué? Porque sí hay otro órgano competente, que es la legislatura del Estado.
respetuosamente, vayan y toquen esa puerta. Porque es la que puede convocar a elecciones extraordinarias. Dicho de otra manera, si la legislatura nos dice que convoca elecciones extraordinarias y que hay que hacerlas, las vamos a hacer. Pero si nosotros de mutuo propio decimos como Consejo Electoral, vamos a convocar nuevas elecciones, la legislatura nos va a decir, espérate chiquito, ¿qué pasó? Ahora sí que estábamos chupando tranquilos. Esa es mi atribución, esa es mi competencia. Me tenían que preguntar a mí, no a ti. Bueno, es que hay que proteger y tutelar derechos y progresividad. Sí, o sea, de fondo tienes razón. Pero también los derechos se tutelan de manera procedimental y no era tu competencia. No era tu competencia. ¿Se fijan? Ahora, distinto es el caso, o sea, en este caso que he puesto aquí, la clave es que hay otra autoridad claramente competente, ¿no? O sea, hay otra autoridad claramente competente. Los problemas más graves, me parece, se presentan cuando no hay con toda claridad una autoridad competente. O sea, cuando tenemos un derecho que está siendo desconocido, pero no nos queda con claridad definido cuál es la autoridad que debe de tutelarlos. Entonces ahí nos metemos en un berenjenal. Por eso, por ejemplo, es muy interesante en algunas sentencias de este tipo ver lo que es la fundamentación y motivación de la competencia. Ustedes saben que en las sentencias comúnmente la motivación de la competencia es muy sencillita. Dice tal asunto, tal ley, que yo tengo competencias tales asuntos, este es uno de ese tipo, por lo tanto soy competente. Ya. En 2 párrafos despachan la competencia porque no se requiere más. Pero cuando se trata de asuntos donde no hay total claridad acerca de la competencia, ahí hay que ser muchísimo más cuidadosos. Muchísimo más cuidadosos. ¿Por qué razón? Por este mandato constitucional, que también es un mandato convencional. Tenemos que tutelar, pero siempre esa tutela es dentro del ámbito de competencias. ¿Me van siguiendo? Entonces, ahí es donde esto se vuelve algo bastante complejo. Y nos está diciendo principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aquí hay algo bien interesante. ¿De dónde se sacan estos principios? O sea, quienes redactan la iniciativa, ¿de dónde lo sacan? O se los inventaron. Fue una creación pretoriana mexicana, así como el amparo. De las propias sentencias de la Corte Interamericana. O sea, aquí podemos ver con claridad, si me permiten decirlo así, cómo el interamericanismo entra en nuestra Constitución. Porque estos son valores del Pacto de San José y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, lo que se hizo fue, de todo este cúmulo de sentencias y de los tratados y demás, que establecen estos principios, entonces lo vamos a llevar a la Constitución. Si nosotros nos quisiéramos poner muy exquisitos, podríamos decir, oiga, doctor, es que eso era innecesario. Ya lo estaban diciendo en el párrafo anterior. En el párrafo anterior ya estaban diciendo que tienen que interpretar conforme los tratados, lo cual implica también interpretar conforme la jurisprudencia internacional, interamericana. Esa jurisprudencia interamericana ya ha fijado estos valores o principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces ya la repetición es innecesaria. Bueno, siendo muy técnico, sí, pero la realidad es que mejor ponerlos, ¿no? Y entonces vamos a suponer que aquí esté alguna compañera, compañero que sea asesor en el Congreso de la Unión o en una legislatura local. Me va a decir, oiga, doctor, pero es un error de técnica legislativa poner en las leyes las reglas de interpretación. Y yo diré, por regla general, tienes razón. Cuando uno estudia técnica legislativa, te enseñan, no pongas en las leyes las técnicas o los métodos de interpretación, porque eso es competencia del juez. Es atribución de la judicatura de los jueces y de las jueces. Pero cuando implica un cambio en la manera de entender el sistema, como esto lo implicó, mejor hay que ponerlos. Porque si no los pones expresos, no fácilmente los van a encontrar. O se van a hacer el tío Lolo de que esos no están por ahí y que entonces no hay que atenderlos. Muy bien. Ahora, estos principios. Universalidad. ¿Qué quiere decir el principio de universalidad? Recordemos algo, a ver, ya nos lo decía el Código Interamericano, ¿no? De ética interamericana. Estos valores les vamos a llamar principios. Entonces, cuando hablamos de universalidad, es un principio, pero es un valor.
Es un valor que le llamamos principio, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir universalidad de estos derechos? ¿Qué es? O sea, estoy preguntando, ¿cuál es la universalidad de los derechos humanos? Que Que los aplican tienen para todas las todos. personas, ¿no? Ujú. Perdón, ¿alguien había activado su micrófono? Sí, Emanuel, Emanuel. adelante, Emanuel. Sí, que aplican para todos. Exacto, que son para todas las personas. Ahora, aquí también tenemos que entender algo. Miren, yo no soy ferrayoliano, pero aquí tengo que ser ferrayoliano. Tenemos que establecer una distinción. Hay derechos que son para todas las personas, que son los derechos humanos, donde el único requisito es ser persona. En la mañana del viernes y de hoy he estado hablando acerca de epistemología de los derechos humanos. Y una de las preguntas fundamentales es, ¿qué es ser persona? Una pregunta muy profunda y con gravísimas implicaciones. No, simplemente la quiero enunciar, no me voy a meter en los problemas que entraña porque no salimos ni a las 12 de la noche, ¿no? Simplemente la quiero enunciar. Entonces, pero bueno, los derechos humanos son aquellos que se adscriben por el simple hecho de ser persona. No se requiere ningún otro requisito. O sea, ¿qué tiene que probar quien los invoca? Que es persona. No que es nacional, no que es mayor de edad, no que pertenece a un grupo desfavorecido, no que tiene la ciudadanía, no que entró de manera legal, nada de eso. Simplemente ser persona. Pongamos ejemplos. El derecho a la salud, ¿no? Un migrante ilegal que se encuentra en México de manera ilegal, ¿tiene derecho a la salud? Sí, sí tiene derecho a la salud. ¿Tiene derecho a la vida? Sí, sí tiene derecho a la vida. Punto, se acabó. Pero es que mis polainas, es un derecho humano. Se acabó. No hay más que darle vuelta. Los derechos civiles, bueno, pues son los derechos que tenemos aquellas personas que tenemos además el estatus de ciudadanos. Los derechos políticos son los derechos que tenemos las personas con el estatus jurídico de ciudadano para participar en la construcción de la voluntad política del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber personas que tienen derechos civiles, pero no derechos ciudadanos. Voy a poner un ejemplo. Una persona con sentencia condenatoria, no estoy hablando de prisión preventiva, con sentencia condenatoria que está en la cárcel, ¿se puede casar? Sí, claro que se puede casar. De hecho, ustedes han visto que luego hacen boda en el penal, no sé qué, y ahí van y se casan. Bueno, okay. Ahora, ¿esa persona puede votar? No. ¿Por qué? Porque fue condenada penalmente. Entonces, fíjense, es una persona que conserva sus derechos civiles, puede rentar un inmueble, claro que lo puede hacer. Puede vender un inmueble, pues claro que lo puede hacer. O sea, puede obligarse, sí, creo que se puede obligar. O sea, conserva sus derechos civiles, pero no tiene derechos políticos, o los tiene suspendidos en ese momento, ¿no? Los derechos sociales que los tienen aquellas personas en tanto pertenezcan a un grupo histórico y culturalmente desfavorecido. La doctora Ana Cristina hablaba hace rato de los pueblos y comunidades indígenas. Claro, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, la universalidad de los derechos humanos es que consiste en que los derechos humanos en tanto personas son para todos en cuanto sean personas. Pero hay otros derechos que son universales, no en el sentido de que sean para todas las personas, sino que son para todos los ciudadanos y ciudadanas, para todos quienes o todas las personas que pertenezcan a este determinado grupo desfavorecido, ¿no? En ese sentido hay que entender la universalidad. Interdependencia. ¿Qué es la interdependencia de los derechos humanos? ¿Qué es la interdependencia de los derechos humanos? Adelante, Luis Alfredo. Que todos los derechos tienen el mismo valor. Y que están relacionados entre sí. Muchas veces un derecho para poderlo ejercer está vinculado con otro. Voy a poner un ejemplo de algo que nos puede parecer sumamente, derechos que nos pueden parecer sumamente lejanos. El derecho a votar, que es un derecho fundamental en México, el derecho a votar y la libertad de tránsito. En algunos países, objetivamente, cómo se afecta el derecho a votar cuando no te dejan pasar y las calles están cerradas? Entonces, imagínate que tú vas a votar y en la casilla en la que vas a votar hay un bloqueo policial y no te dejan pasar. Oye, es que no puedo llegar a la casilla. Ay, pues qué pena. ¿Me está afectando mi derecho a votar? No, no, yo no estoy limitando su derecho al libre tránsito. No, pero es que si no me dejas pasar no puedo votar.
Entonces, ahí encontramos un ejemplo de cómo un derecho está vinculado con el otro. O por ejemplo, que nos podrían parecer tan lejanos, pero cómo operativa, fácticamente, no lo están. Por eso, por ejemplo, fíjense qué interesante sucede en México. El INE, cuando fijan los lugares donde van a estar las casillas, cuando los consejos distritales del INE deciden dónde van a estar las casillas, tienen que atender a la accesibilidad. Pero es que imagínense, a ver, por ejemplo, piensen en Guanajuato, piensen en esas ciudades mexicanas que tenemos que están entre varios montes, ¿no? Piensen en Guanajuato, piensen en Zacatecas, piensen en Jalapa. Entonces, ponen la casilla, es que tiene que estar en una escuela, pues la ponen en una escuela, pero para subir a esa escuela, para llegar a esa escuela, hay que subir 50 y tantos escalones. Pues qué pena, pues que suban. Si llega una persona en silla de ruedas, pues yo no puedo subir, no me pueden subir, entonces no puedo votar. Ay, pues es que con la pena, no, con la pena mangos. Ustedes tienen que garantizar la accesibilidad, pero es que ya está. Entonces, vean cómo se vincula un derecho con otros. Entonces, no se puede observar, un juez, una jueza, no puede observar los derechos humanos como compartimientos estancos, sino como situaciones que se relacionan entre sí. Y entonces, la apreciación de los derechos para resolver el caso no puede ser así como estos burritos de noria, ¿no? Que les ponen aquí un tapajos para que no vean para los lados. No, un buen juez, una buena jueza tiene que tener una visión horizontal de los derechos para entender cuáles son todos los derechos que están en juego en ese caso concreto. Indivisibilidad. Los derechos humanos no se pueden dividir, o sea, va muy de la mano de la interdependencia, no se pueden dividir, no son, insisto, comportamientos estancos. Progresividad, este es bien interesante. ¿Qué es la progresividad? Voy a dejar de presentar para poderles ver bien las caras. ¿Qué es la progresividad? Adelante, Manuel. Que siempre se van a aplicar que siempre se van a aplicar incluso con la interpretación más amplia, que van cambiando, que se van transformando de tal manera que siempre brinden la mayor protección a la persona. Y van de la mano con la irreversibilidad, ¿no? O sea, progresividad, o sea, de un lado es progresividad, es un jano bifronte, ¿no? Bueno, decir jano es decir bifronte. De un lado es progresividad y de otro es irreversibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Adelante, Luis. Los derechos que se vayan ganando, ¿no? Ya no pueden, digamos, retrocederse, que al contrario deben buscarse la protección más amplia, ¿no? No puede, aplicarse ¿cómo se llama? Retroactividad de la ley, ¿no? O algo así. Bueno, es algo parecido. O sea, un derecho que se ha conseguido no te puedes ir para atrás. Miren, bueno, hace poco falleció un escritor español polémico, pero un gran estilista del lenguaje que era Javier Marías. Seguramente lo ubican. Su padre fue un gran filósofo español, don Julián Marías, un gran, de esas mentes así grandotas, ¿no? Y don Julián Marías, que era filósofo, allá por 1980 y tantos, cuando empezaba esto de la informática y demás, el gobierno español integra una comisión de personas expertas acerca, pues, justamente de la informática, el Estado español y cosas así. Entonces juntan a don Julián, y don Julián dice, oiga, pero pues yo qué sé de informática, yo soy filósofo. Y dicen, bueno, es que esto tiene una vertiente filosófica, o sea, tiene una vertiente que atiende a valores. Ahí es donde lo necesitamos ustedes. Y escribió un librito acerca de la informática y la ética y los valores. No recuerdo el nombre, pero lo publicó en México Espasa Calpe, un libro de 1985. Y uno dirá, ya está muy viejo del siglo pasado, pero es que es un libro que dice esto que voy a decir. A ver, los avances tecnológicos tienden a convertirse en exigencias de derechos. Los avances tecnológicos tienden a convertirse en exigencias de derechos. Y creo que el mejor ejemplo es el Internet. Hace 10 o 15 años, cuando empezábamos a escuchar hablar del Internet, el Internet era un lujo, ¿no? O sea, tener Internet en casa, primero tenías que tener computadora. No cualquiera puede tener computadora. Después, tenías que tener un módem alámbrico. Ustedes no se acuerdan porque son gente muy joven y muy brillante, pero quienes somos más viejos nos acordamos. Para usar el Internet no puede usarse el teléfono.
Y entonces estabas ahí trabajando en internet, bajando una imagen, ¿no? Y de repente sonaba el teléfono y no contestes, no, es que me va a hablar tu abuelita y contestaban y madre, se te caía el internet, ¿no? O lo que tardaba, hasta había un sonido especial, te lo iba bajando la información en la imagen, no se conecta. Bueno, nadie pensábamos que era un derecho. El internet era un privilegio que pocos podían tener, pocos podían pagarse, pocos podían tener. El día de hoy, el internet es un derecho, ¿no? Hoy el internet se ve como un derecho. Entonces, un avance, tenía razón don Julián Marías, es que una mente grande, miren, lo que encuentren de Julián Marías, léanlo. No es una recomendación, yo no soy nadie para recomendar, solamente diré que me parece que cualquier cosa que ustedes encuentren de Julián Marías les va a ser útil. Es de esas gentes a las que hay que leerles hasta la lista del mandado, porque algo había allí. Bueno, o videos que encuentren, lo que encuentren don Julián Marías vale mucho la pena. Bueno, entonces yo recuerdo el caso de un diputado local que en alguna ocasión me decía, oye, Vado, ¿cómo ves? Vamos a ampliarlo, vamos a establecer el derecho al acceso de internet, ¿tú cómo ves? Yo le dije, oye, diputado, pues que con esta idea de la progresividad, había sido compañero mío en el doctorado, entonces pues quería verse así muy de avanzada, ¿no? Fíjense cómo es la vida, ahora es magistrado. Ahora es magistrado, ahora le toca al otro lado. Bueno, el derecho a internet. Entonces le digo, oye, muy bien. Iba a decir su nombre, pero mejor no lo digo. Diré el segundo que nadie conoce, Mario. Muy bien, Mario, oye, qué bueno, ¿no? Oye, ¿y ya costearon? Pues, ¿cómo que costearon? ¿Qué es eso de costear? Sí, ¿cuánto va a costar ese derecho? ¿Cómo que va a costar? Sí, claro, a ver, si tú estás diciendo que hay un derecho al internet, eso quiere decir que en todo este estado, un diputado local, materialmente hay acceso, porque si no lo van a demandar. ¿Están pensando en un sistema de acceso público de internet como existe en algunos países? Bueno, no, o sea, es que lo que nosotros, a ver, no, güey, o sea, si tú lo estás poniendo como un derecho, si lo vas a reconocer como un derecho, lo tienes que garantizar, porque si no, te lo van a reclamar y los tribunales te van a decir, yo volé. Quiero que pensemos en un dato, les voy a dar un dato, es un dato del año pasado, no es un dato de 2015, específico de Oaxaca. ¿Saben cuál es el porcentaje de la población en Oaxaca con acceso a internet? 2021, no 2015, no, 2021. ¿Saben cuál es? Es el 29%. ¿Es un derecho o es una mera proclamación en papel? ¿No? Así lo ponemos. ¿Por qué? Por una idea de progresividad. Entonces, los derechos mismos los empezamos a reclamar cada vez más. Hace 20 años, 25 años, no se pensaba en los matrimonios igualitarios. Matrimonio es unión de hombre con mujer, ya se acabó. Hasta que se empieza a reclamar y entonces el colectivo, la comunidad empieza a decir, oye, es que nosotros tenemos derecho a... No es que es entre hombre y mujer, no, es que si no reconoces que tenemos ese derecho, estás cayendo en una discriminación, porque ¿cuál es la razón constitucional para negarme el matrimonio? No, pues es que la procreación, ¿ya poco te tienes que casar para tener hijos? Pues tener hijos sin casarte. O solo las parejas que tienen hijos van a estar casadas, porque conocemos muchas parejas heterosexuales que no tienen hijos, entonces, ¿qué? ¿Divorcio automático? ¿Nulidad del matrimonio porque no tuvieron hijos? ¿O una persona estéril por ese hecho no se puede casar? O sea, lo que estoy tratando de decir es, y esto no lo digo yo, lo dice Julián Marías, o sea, se empiezan a reclamar derechos, ¿no? Por eso nunca vamos a llegar a un estado ideal de derechos humanos, porque siempre va a haber derechos que se reclamen. Incluso hoy se empiezan a reclamar derechos extrahumanos y el antropocentrismo del derecho empieza a entrar en crisis. Pero bueno, no lleguemos hasta allá tampoco. No es necesario en esta sesión llegar hasta allá. Simplemente lo estoy apuntando. Bueno, entonces, la concesión o el reconocimiento de estos derechos implica la progresividad, pero a la vez la irreversibilidad. Entonces, el legislador, pero no solo el legislador, el constituyente, pero también la judicatura, deben ser sumamente cuidadosos en el reconocimiento de derechos, porque los derechos tienen costos, porque los derechos se reclaman y porque hay un principio de no reversibilidad, ¿no? O sea, la progresividad va atada a la no reversibilidad. Ahora, esto quiere decir que un derecho concedido
jamás nos podemos ir para atrás. Bueno, los manuales escritos con poco cuidado te van a decir, sí, sí, eso quiere decir. Pero la realidad jurídica y un análisis un poco más profundo debe ser mucho más sutil. Veamos el caso de Estados Unidos, ¿no? O sea, el Roe versus Wade establece el derecho de las mujeres al acceso al aborto. Entonces uno diría, progresividad y reversibilidad ya no se pueden ir para atrás. Y la sentencia del año pasado, el caso que Collins me parece que es el caso, ¿no? Ay, ¿qué creen? Pues fíjense que no, es que reconocimos como derecho algo que no era derecho. Entonces uno dice, a ver, espérame, progresividad y reversibilidad, o sea, ya lo habías reconocido. No te puedes desdecir, pues, ¿qué crees? Si me desdigo. Entonces, así como nunca vamos a alcanzar un estado ideal de derechos humanos, porque siempre se van a reclamar algunos otros, simplemente porque va a haber un avance tecnológico. Siempre se van a reclamar otros derechos. Y la realidad también es que por más progresividad e irreversibilidad, los derechos se pueden perder. Claro, no deberían perderse en sede judicial. Estamos hablando de ética judicial. Entonces, un juez, una jueza mexicano que sea respetuoso de estos valores éticos que están en la Constitución, pero que derivan del Pacto de San José y de su interpretación jurisprudencial, no debería permitir esto. Puede haber excepciones, sí, pero debe haber, o sea, puede aceptarse una disminución de un derecho, sí, pero cuando haya circunstancias fácticas auténticamente catastróficas que lo justifiquen. O sea, la respuesta es casi nunca. Bueno. Atendiendo al tiempo, yo quisiera dejarlo hasta aquí, son las 8:46, dejar hasta este momento mi peroración y pasar a la intervención de ustedes, a sus comentarios, a sus planteamientos, que desde luego creo que pueden ser muy interesantes. Entonces, quien quiera empezar, nada más me levanta la manita virtual. ¿Quién quiere hacer uso de la voz? Adelante, Luis. Una pregunta, doctor. Entonces, ¿los OPLES pueden ocupar derecho internacional para emitir, no sé, acuerdos o lineamientos respecto de, no sé, acciones afirmativas o, no sé, derecho electoral? No, yo no te diría pueden, yo te diría que tienen que. A ver, deben. En mi otra vida, o sea, mi vida entre 2014 y 2020, cuando fui consejero del OPLE de Querétaro, te puedo decir que lo hacíamos. Y recuerdo casos muy específicos. Por ejemplo, convocatorias a observación electoral o convocatorias para personal temporal y fundamentábamos, creo que era el 29 del Pacto de San José. Sí, claro, tienes que hacerlo, porque además es el mandato que te da la Corte en el asunto varios 912, cuando te dice interpretación conforme. Hay que recordar que te habla de dos interpretaciones conformes, sentido amplio y en sentido estricto. A la interpretación conforme en sentido amplio estamos obligados todas las autoridades. Perdón, y consiste en tomar en consideración toda la normatividad aplicable, desde luego el derecho internacional. Y hay muchos casos que los soples tienen que tomar. Por ejemplo, cuando se trata de asuntos que tienen que ver, como citaba la doctora Ana Cristina, con pueblos y comunidades indígenas, de cajón tomar en cuenta el Yatama versus Nicaragua. Ahora, no digo simplemente citarlo, digo tomar en cuenta, de cajón. Entonces, sí, desde luego, la respuesta es no solamente si pueden, la respuesta es tienen que, deben de. Así de sencillo, y con esa contundencia te lo digo. Y no solo los tribunales, no solo los soples, los tribunales locales, también desde luego. Tú mismo, Luis Alfredo, continúa. Pero le iba a preguntar, ¿no? En caso de, por ejemplo, no supongamos el derecho al presupuesto participativo, ¿no? Aquí en Hidalgo, de donde soy, digamos, la ley no lo contempla, con eso no estimó pertinente eso, ¿no? Pero sin embargo, OPLE, no sé, siguiendo los trabajos de Michoacán, del OPLE de allá, con el presupuesto participativo de allá, que quiere como que intentar hacer algo así, pero a falta de legislación sí se puede, digamos, así como que dentro de sus funciones. Sí, pero, y hablando específicamente de presupuesto participativo, sí, pero se da mediante un acuerdo con las autoridades. Yo recuerdo el caso de un estado que no tiene presupuesto participativo, no tiene, pero el ayuntamiento de la capital y el Instituto de Acceso a la Información se sentaron con el OPLE y dijeron, a ver, yo ayuntamiento,
no está contemplado en la ley, pero yo quiero que sí haya presupuesto participativo. Entonces, y el Instituto de Transparencia del Estado nos va a ayudar para transparentar el uso de estos recursos. Entonces, yo voy a modificar mi reglamentación interna del ayuntamiento para poder hacer esto. Ahora, tú, OPLE, ¿me puedes ayudar en la parte procedimental? Y la salida fue, sí, modifica tu reglamentación, ya que la modifiques, regresas con nosotros y hacemos un convenio de colaboración entre el ayuntamiento, entre el Instituto de Acceso a la Información y nosotros. Nosotros te vamos a ayudar con la parte operativa. Tú vas a decidir dónde y los presupuestos. Y el Instituto de Transparencia se va a encargar de que todo esto se difunda y de que se sepa cómo se van a utilizar los recursos. Entonces lo hicieron, pero fíjate, lo hicieron porque fue un acto de colaboración entre el OPLE, el Instituto de Acceso a la Información o de Transparencia del Estado y el ayuntamiento interesado en ejecutarlo. Firmaron un convenio y así lo hicieron. Y tienen varios años haciéndolo así, como 4 años haciéndolo así. Y les ha funcionado, digamos, en términos generales, bastante bien. Lo que no estoy seguro es que el OPLE podría tocar la puerta al ayuntamiento y decirle, oye, tienes que destinar tanto presupuesto participativo. Ah, chinga, ¿y por qué? Porque lo digo yo. ¿Y tú quién eres? ¿La legislatura o qué? ¿No? Aquí fue un acto de colaboración y les ha jalado muy padre. La verdad es que les ha jalado bastante, bastante bien. Esa es mi respuesta, Luis Alfredo. Espero te sea de utilidad. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, si no lo hay, yo quisiera, si nadie más quiere intervenir, yo quisiera decir algunas cosas, digamos, como cierre. Esta es una sesión única, entonces obviamente tiene que ser cortita y trata de ser más o menos como el asiento de los frijoles que le pones a la tlayuda, o sea, así muy consistente, ¿no? Muy concentradita. Aquí hablamos solamente de cosas, de una primera parte, de una parte introductoria, pero la verdad es que estos valores interamericanos, aquí fue con lo que cerramos, ¿no? Aquí citamos unos, pero también depende del asunto del que estemos hablando. Por ejemplo, aquí han hablado de 2 temas que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas. Bueno, pues ahí hay elementos que tenemos que valorar. No entramos al tema de menores de edad y allá hay un mundo, ¿no? Entonces, hablamos, digamos, de lo general, pero hay otros valores del sistema interamericano, por lo tanto, valores de nuestro sistema jurídico, que nosotros tenemos que rascarle un poquito para encontrarlos y aplicarlos. Y esa es, digamos, un poco la invitación. Bueno, pues, si no hubiera algún otro comentario, yo lo dejaría hasta aquí. Les agradezco mucho su gentil presencia. Les voy a poner la liga donde pueden, bueno, seguramente ya la conocen, la liga donde están los materiales del diplomado, pero les voy a poner la liga específica a esta presentación. Es una presentación mucho más larga. Yo aquí lo que hice fue un resumen concentrado. La presentación tiene muchísimas láminas, ¿no? Pero se las dejo para que ustedes la puedan ver, puedan, digamos, tenerla como lectura complementaria. Y yo les agradezco mucho su presencia en esta sesión. Les deseo que tengan una buena noche y desde luego que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.